Gracias, Derek y Francis. Seguimos con el operativo Municipales 2017 que se despliega en todo el país desde esta mañana a las 5:30 de la mañana. Vamos a entrar ahora en el capítulo de análisis situacional de la jornada electoral que es, del día de hoy. Bienvenido, Felipe Mujica. ¿Cómo estás, Oscar? Secretario General del MAS y analista, un analista muy destacado. Tus primeras impresiones, tu primera evaluación, sobre todo tomando en cuenta los niveles de participación y abstención que de alguna manera revelan el significado de la jornada electoral de hoy. Bueno, digamos que a esta hora que estamos hablando, las 5 de la tarde, todavía no podemos hacer un análisis definitivo porque los números aún no se tienen, ni los números de participación y mucho menos los resultados electorales en cuanto a quienes resultaron victoriosos en cada una de las alcaldías, ¿no? Sin embargo, todo indica que estamos frente a dos escenarios. Un escenario de una baja participación, pudiera estar entre el 20 y el 25%, y un escenario de una participación intermedia que nos pudiera llevar a 35, 40% de participación. 35, 40% semeja el histórico. Es el histórico y habría que descartar en los escenarios abiertamente el de una amplísima participación. Sí, ese está totalmente descartado. A estas alturas y frente a los números que se tienen está ampliamente descartado. Una abstención por encima del histórico, ¿qué significaría? Una abstención por encima del histórico a la luz de las informaciones que se tienen. Por ejemplo, se habla de que el promedio puede estar entre 30 y 35. Sin embargo, se dice, porque tenemos que decirlo así, se dice, porque todavía no tenemos confirmación de nada, que en municipios como Baruta, El Hatillo, Chacao y Petare, los niveles de participación están por debajo. Por debajo. Y se habla de 18 o 20%. Esos niveles de participación en esos 4 municipios puede traer unas consecuencias determinadas desde el punto de vista del resultado electoral. Ya las encuestas anunciaban que en la oposición habría muchísima más abstención que en el sector del chavismo. Ya eso estaba anunciado y eso le habría muchas posibilidades. Ahora, repitiendo, si hay una alta abstención, ¿qué significa? Porque de ninguna manera lo podemos atribuir a una acertada estrategia de la oposición. Si hay una alta abstención, significa que las dos conductas, la conducta del oficialismo por estimular la falta de participación de los sectores opositores, se da como estrategia, termina siendo un resultado favorable. Y por la otra, los sectores opositores que compraron la idea de que abstenerse era un camino correcto, también terminan siendo, como se les señaló desde el comienzo, que la abstención, independientemente de cuál fuese el motivo, iba a terminar propiciando resultados favorables al oficialismo en escenarios donde nunca lo había tenido. Entonces, está claro que la conclusión que uno puede sacar, que no es una conclusión de este proceso, es una conclusión de todo el análisis que se ha hecho al respecto, es que la decisión de abstenerse es una decisión inútil, absurda, que no te produce ningún resultado positivo, sino que lo que te lleva es a lo que te llevó en el 2005 y a lo que posteriormente te llevó en las elecciones de gobernadores de hace apenas un mes y medio, y ahora pareciera que te pudiera estar llevando también a las elecciones municipales. Desmovilización, frustración. ¿Significa cero estrategia? En el sector de la oposición. Significa cero estrategia, porque si yo te llamo a que tú te abstengas y no te digo qué va a pasar al día siguiente, yo te estoy dejando sin estrategia. Pero eso ha sido siempre la conducta de la oposición. No siempre ha sido así. Repiten el mismo error desde hace 18 años. No, pero no siempre ha sido así. Ha habido momentos en los cuales excepcionales. Se ha producido situaciones de ese tipo, pero también ha habido momentos de participación indiscutible como el 2015. Es decir, que no es que se trata de una cosa estrategias exitosas que se abandonan al día siguiente y se pasa a la línea insurreccional de inmediato. No una línea insurreccional siquiera, porque ojalá fuese eso. ¿Qué línea insurreccional ha habido aquí? Aquí lo que ha habido son protestas determinadas que no han terminado absolutamente en nada. Una insurrección. Línea insurreccional en el sentido que pretenden el derrocamiento. Para quien sabe lo que es una insurrección, aquí no estamos hablando de insurrección, aquí lo que estamos hablando de protestas violentas. Una insurrección es una cosa totalmente más compleja, diferente. Sí. No, es totalmente diferente. Entonces, simplemente de lo que se trata es de una convocatoria en la cual, por no tener estrategia,
comienza cada quien a pensar que lo que él cree que hay que hacer es lo conveniente y entonces ese escenario que fue la MUC termina generando la situación Con más que hoy pena que tenemos. gloria. Dividido, sin explicación, diciendo que no voy a estas elecciones, pero pretendo ir a las elecciones presidenciales, otros que ya dicen que ni siquiera van a las elecciones presidenciales, y cuando tú les preguntas, bueno, señores, ya que ustedes están proponiendo la abstención, díganme qué va a pasar después de abstenerse. ¿Qué pasa mañana en la mañana si el resultado es uno de estos escenarios que estamos diciendo de baja participación y como conclusión de baja participación se pierde las alcaldías de acá? Pero también frente a ese pudiera haber otro, del cual se menciona, que es que en el Zulia hay un escenario de una alta participación y que aparentemente está obteniéndose un resultado hasta ahora distinto. son especulaciones. Pero al es compararlo, el escenario de altísima abstención. ¿Qué pasa con un resultado que nos indique que la participación alcanzó el 40% o alrededor del 40%? Eso significaría un éxito electoral para el chavismo y para la pero convocatoria. no para el chavismo solamente, pero un escenario electoral intermedio como ese que tú mencionas, traería como consecuencia seguramente que esto que estamos comentando en un escenario de poca participación sería distinto. Entonces, esas alcaldías que supuestamente pudieran perderse por la baja participación no se perderían y entonces habría un escenario distinto y seguramente los sectores opositores mantendrían el mismo número de alcaldías que han tenido hasta ahora, con un resultado que a pesar del llamado a la abstención se logra preservar. Es decir, no se puede hablar, es un error, pensar que una participación intermedia es una victoria del chavismo. No, es una victoria de los venezolanos el que haya una participación intermedia. Es una victoria del país que haya una distribución de tal manera que sea plural la representación en las alcaldías y eso permitiría pensar en un escenario distinto para las elecciones pendientes, que son las elecciones presidenciales. El escenario que yo observo muy probable es el de una participación alrededor del 40%, pero mucho mayor abstención en los sectores de clase media, en las urbanizaciones, en los sectores de oposición. Si tú tienes ahorita lo que estamos hablando y eso llega al 40%, es evidente que va a mejorar la participación en todos los sitios, no solamente en los escenarios donde vote el oficialismo. Simplemente mejora, porque, por ejemplo, cualquiera que vaya viendo lo que va ocurriendo, todavía queda una hora por participar, una hora para votar. Entonces, perfectamente puede ocurrir que en el Hatillo o en Baruta haya una amplísima movilización de los sectores opositores y participen. Sí. Hay sectores de oposición que critican la manera como la MUD ha conducido este proceso político, su participación en este proceso político. Pero uno observa pocas iniciativas para distanciarse, relanzarse o iniciar la conquista de un espacio propio en esos sectores de oposición que no son de la MUD. ¿Qué está pasando? Porque tan torpe sería la oposición como esos sectores de la oposición que no aprovechan la oportunidad para comenzar a convertirse en una referencia e incluso en una alternativa. Bueno, yo creo que todo eso hay que verlo dentro de la dinámica que se va suscitando. Es evidente que la MUC de hoy no es la MUC de 2015. Es evidente que el resultado de las gobernaciones y lo que va a pasar ahora va a generar obligatoriamente al surgimiento de un nuevo encuentro de factores democráticos donde debería tratarse primero de tener mucho más amplitud, de tener una visión distinta, una estrategia diferente y poder hablarle a la parte del país que abiertamente no comparte el discurso oficialista, la parte oficialista que anda buscando cómo entenderse con algún sector también de la oposición y que todo eso forma parte de un diseño distinto al que ha tenido la MUC. Yo creo que el hecho de que todavía no esté claramente definido un escenario de esa naturaleza, bueno, es por un problema de tiempo y de desarrollo de las cosas. En enero vamos a entrar seguramente en un escenario diferente, vienen las elecciones presidenciales, ojalá en ese escenario se respeten las cosas que hay que respetar. Las elecciones presidenciales podrían ser adelantadas. Lo cual sería un salvajismo de parte del oficialismo y quienes pretendan hacerlo. ¿Respondería a una petición de la oposición de elecciones ya? No, porque el problema de elecciones ya y en el contexto que señala el sector opositor que lo ha planteado es totalmente distinto a eso. En este momento está claro que hay un proceso
que es la presidencial, que tiene una fecha, que es octubre. Si yo lo quiero anticipar, yo violento la Constitución, violento todas las decisiones, puedo ampararme, como sabemos que lo pueden hacer. No necesariamente, porque el fracaso del diálogo podría obligar al presidente Maduro a resolver ese conflicto a través de una convocatoria de elecciones. Bueno, pero que la haga en octubre, no anticipada, porque ¿qué tiene que ver que el fracaso del diálogo? Porque es necesario estabilizar el país. No, porque es que eso no estabiliza el país. Es posible que una elección anticipada más bien desestabilice más a Venezuela. La oposición estaría preparada para unas elecciones presidenciales adelantadas. El país no está preparado para eso. Por eso te digo que es una decisión salvaje. Si yo soy el Consejo Nacional Electoral y el presidente Maduro, ahorita lo acabamos de escuchar, creo que dijo, él ha hablado de la anticipación, pero además parece que dijo algo así que los partidos políticos... Te quería preguntar acerca de eso, ¿qué piensas? Que no participaron, no podían volver a participar. Claro, porque se supone que al no participar asumen una ruta no electoral y no democrática. Eso no es cierto. Las leyes electorales permiten perfectamente que tú participes o que no participes. Y simplemente la ley te establece claramente cuando un partido no puede volver a participar, sobre todo si es partido, como son en este caso, son partidos que se acaban de relegitimar todos ellos, porque Primero Justicia, Acción Democrática y Voluntad Popular fueron un proceso electoral, un proceso que convocó el CNE, no electoral, sino de legitimación de partidos, y terminaron legitimados. Un fracaso del diálogo que se inició en República Dominicana no crea las condiciones para resolver el conflicto a través de unas elecciones anticipadas. Unas elecciones anticipadas sobre la base del fracaso del diálogo no resuelve ningún conflicto, lo que puede es agravarlo. El gobierno debería ponderar que si el diálogo fracasa en República Dominicana, que perfectamente puede fracasar, porque si a mí me dicen un día que las cosas salieron muy bien y después aparece un vocero del gobierno, Jorge Rodríguez, diciendo que no se dialoga si no se reconoce la constituyente y si el gobierno norteamericano no retira tales cosas, o la derecha, como lo llamamos. ¿Tú no crees que es una petición adecuada, justa? Es evidente que estamos en presencia de dos versiones totalmente contradictorias, porque el mismo planteamiento que tú me reconoces la constituyente debería tener como contrapartida que ellos terminen de resolver el problema de la Asamblea. Y el problema económico es un problema no de que la derecha le levante simplemente las medidas. El problema económico sabemos que tiene que ver con una política inexistente en Venezuela. En Venezuela no hay política económica para resolver este desastre que tenemos hoy. Tiene que ser producto del consenso, tiene que ser producto de la negociación, pero si, por ejemplo, el oficialismo cree que puede sacar ventaja del cuadro siguiente: ganó las elecciones municipales con una baja participación, no hay diálogo y no hay soluciones acordadas. Entonces, la solución inmediata es ir a la barbarie y convocar elecciones anticipadas. Pero con elecciones anticipadas, tú me preguntas a mí qué hay que hacer, y yo te digo, hay que concurrir. Y hay que concurrir para tratar de lograr que en ese escenario se va a producir la derrota del oficialismo. Pero eso no quiere decir que eso que se esté convocando esté dentro del contexto de la normalidad, dentro del contexto de la constitucionalidad. Habrá que producir una respuesta, y ojalá la respuesta sea inteligente, ojalá la respuesta sea estratégica, ojalá la respuesta sea tener un candidato y no entrar en la diáspora de la primaria o en la selección de no sé cuántos candidatos, porque eso le permitirá al país, en cualquier circunstancia, hoy, mañana o pasado, entonces tener que escoger entre lo que es una alternativa democrática que le pueda dar respuesta a los conflictos que el país tiene, o continuar con un gobierno autoritario como el que tiene el país en este momento, sin que ninguna solución pase necesariamente ni por el consenso ni por las salidas democráticas. Yo entiendo tu posición de que sobre las debilidades del gobierno, pero no es también terrible que en Venezuela no exista, después de 18 años, una oposición que más o menos que decentemente dé la pelea. Yo te lo he dicho a ti en varias oportunidades y te lo repito ahora. Tenemos la mala suerte de tener el peor gobierno de la historia del país y también de haber contado con la peor oposición de la historia del país, para mala suerte de los venezolanos. Ese gobierno tan malo que hemos tenido a lo largo de estos 18 años, que nos ha llevado a este desastre, lamentablemente ha tenido una oposición que, por ejemplo, agarró, después de una victoria como el 2015, hizo lo que Carmona en aquella época del golpe de Estado y el Carmonazo votó en 24 horas, ellos decidieron votarlo en un año y medio de errores políticos. Ahora, el problema de los venezolanos
no es regodearnos en que el gobierno es malo y la oposición es mala. El problema de los venezolanos es cómo buscar una salida. Y Pero para eso no hay una oposición que ha criticado, no solamente una oposición. Que ha criticado a la MUP. Para construir una salida tiene que haber una oposición diferente a la MUP, que debe construirse, pero va a haber también la disposición de la sociedad y de sectores del gobierno que no comparten en absoluto lo que está ocurriendo, en buscar una solución. La solución no es de una sola parte del país. La solución en este momento es de toda la sociedad venezolana. Aquí ni el gobierno, ni lo que queda de la MUC, ni un sector que emerja va a poder solo. La solución en este momento de este terrible conflicto es una solución compleja, es una solución que obliga a la convocatoria de todos nosotros y que obliga a que el país esté dispuesto a buscar soluciones que sean democráticas, que sean plurales, que además respete lo que sabemos que tenemos. El país va a seguir teniendo chavistas, adecos, masistas, copellanos. Esa es la pluralidad de Venezuela. Bueno, eso hay que respetarlo y en ese contexto hay que construir una solución. Bueno, Felipe, muchas gracias por este análisis situacional. Vamos ahora al estudio 1 con Derek y Francias, o preferiblemente a comerciales. ¿Okay? Ya regresamos con nuevos análisis acerca de la jornada electoral del día de hoy.